Muy buenas noches, estimados líderes de las divisiones juveniles. Les damos la más cordial bienvenida a este estudio mensual de budismo, donde continuaremos profundizando en los escritos de Nichiren Daishonin. A continuación, presentación de la serie Crear un siglo de humanismo en el que todos puedan brillar. Parte 4. A cargo del señor Oscar Méndez, responsable del Departamento de Estudio de la PSGI. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra reunión de preparación del estudio mensual. Este mes vamos a estudiar, como bien mencionó, la cuarta parte de la serie que hemos estado estudiando los últimos meses. Y realmente cada vez que estudiamos esta serie nos da mucha esperanza, mucha determinación, porque Ikeda Sensei nos está proponiendo cómo tenemos que construir este ciclo de humanismo con una visión muy clara y con orientaciones muy concretas. En este mes justo vamos a estudiar el tema, que es: los jóvenes son la esperanza de la sociedad, sean indispensables en su lugar de trabajo. Y justo este mes vamos a realizar, dado que es un tema dirigido a los jóvenes, el estudio lo van a realizar los líderes de las divisiones juveniles, que hoy me van a acompañar en esta sesión. Ellos mismos van a liderar esta sesión de estudio y también lo van a hacer en muchas de sus reuniones de sector o de zona. Bueno, para empezar, ¿con qué perspectiva, con qué visión vamos a hacer este estudio en este mes de agosto? Seguro todos recuerdan que este mes es el mes de ingreso del presidente Ikeda a la Soka Gakkai. Sí, justo seguro recuerdan, ahí está la imagen. La imagen que están viendo representa el momento en que fue a una reunión de diálogo, a la primera reunión de diálogo el presidente Ikeda, que justo fue el 14 de agosto de 1947. Pues bien, 10 días después, el 24 de agosto de 1947, Daisaku Ikeda ingresó a la Soka Gakkai. Pues bien, ese punto realmente representa la continuación de la relación de maestro y discípulo. Y en esa línea, los tres maestros fundadores siempre han tenido la profunda determinación de apoyar decididamente a la división de jóvenes. El maestro Toda, el maestro Ikeda y el maestro Makiguchi siempre apreciaban a la juventud, anhelaban realmente que los jóvenes puedan crear valor en cada momento de la vida. Por eso, a partir de este momento y en todo momento, vamos a apoyar decididamente a la visión de jóvenes. ¿Les parece bien? A continuación, desarrollo de la parte 4 de la disertación de Ikeda Sensei sobre la serie Crear un siglo de humanismo en el que todos puedan brillar. La presentación de la parte 4, que lleva como título Los jóvenes son la esperanza de la sociedad, sean indispensables en sus lugares de trabajo, se llevará a cabo en 3 bloques. En primer lugar, se desarrollará la introducción a cargo del joven Wilder Rosales, coordinador nacional de la División Juvenil Masculina. Entonces, damos pase al joven Wilder Rosales. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Damos inicio al estudio. Los jóvenes son la esperanza de la sociedad, sean indispensables en sus lugares del trabajo, que es la cuarta entrega que vamos a estudiar en este mes de agosto. Empecemos con la introducción, para lo cual por favor nos dirigimos a la página 32, donde se lee: lo que construirá el nuevo siglo será la pasión y la fuerza de los jóvenes. Este siempre fue el sentir de nuestros tres maestros eternos. Siempre alentaron a todos los jóvenes a cumplir una noble misión para poner fin al sufrimiento humano a través de una revolución religiosa y crear paz y felicidad genuina para todos. Ikeda Sensei cierra la primera parte de la disertación en la página 32 expresando que su profundo deseo es que el trabajo enorme y encomiable que cada señorita y joven están llevando a cabo forme el basamento de un estado interior de absoluta libertad y que su vida merezca las sinceras alabanzas de Nichiren Daishonin. Con esto en mente, vamos a seguir esforzándonos cada día por seguir desarrollando el Kosen Rufu en cada lugar donde nos toque estar. Es en esta etapa juvenil en la que tenemos que cimentar las bases de nuestra existencia. Por favor, ahora continuemos con la siguiente parte: fe para convertir el veneno en remedio. Todos sabemos que la situación actual es extremadamente difícil. Pareciera que no hay salida para cambiar nuestra sociedad. Es por esta razón que Ikeda Sensei nos alienta en la página 33 diciendo: pero el budismo Nichiren nos enseña a transformar
todo de manera positiva y a convertir cualquier veneno en remedio. Gracias a su incalculable fuerza, podemos vivir sabiamente y tener una esperanza, incluso en estos tiempos en el que el futuro es tan incierto. Podemos considerar todo lo que ocurre como una oportunidad de crecimiento y de victoria. Ese es el beneficio de la fe en el budismo Nichiren. Yo he tenido la oportunidad de convertir el veneno en remedio igual que muchos de ustedes. Recuerdo que cuando era niño me costaba mucho dialogar, estar al frente, así como ahora, ¿no? En esta reunión, con muchas personas. Sudaba, me ponía rojo, ¿no? Ese era mi veneno, ¿no? El veneno eran mis temores, ¿no? Eran mis miedos, ¿no? Con el tiempo pude desarrollarme en las actividades así, acá en Gakkai, como muchos de ustedes, ¿no? Reuniones de diálogo, exponiendo temas como maestro de ceremonia, ¿no? Y lo más maravilloso de esta experiencia fue que al terminar la universidad me dediqué a las ventas. Tenía que entablar diálogos con personas que tenían mucho más experiencia que yo, ¿no? En su profesión. Y con ellos tenía que tener muchas charlas técnicas, ellos tenían muchas dudas, me preguntaban, y a mí era muy complicado, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Daimoku, ¿no? Para mí el Daimoku y el esfuerzo fue lo que hizo que finalmente me gane la confianza de muchos jefes de producción, con muchos analistas de calidad y finalmente poder entablar con ellos un diálogo de corazón a corazón, ¿no? Mi remedio fue extraer mis capacidades y fortalezas, ¿no? Y triunfar al final. Esta pequeña experiencia forma parte de considerar todo lo que nos ocurre en una oportunidad para crecer y ser victoriosos. Les pido que confíen en que poseen en su interior todos los recursos para superar sus dificultades. Continuando, con una juventud de lucha, también en la página 33, podemos leer sobre la experiencia de Ikeda Sensei en su juventud, en la que dejó un trabajo que lo apasionaba para ir a otro que no era de su mayor interés, donde tuvo que ponerse a resolver problemas indescriptibles. Pero a pesar de ello, siempre perseveró. En la segunda columna de la página 33 podemos leer: en ese periodo trabajé frenéticamente, todos los días tenía que decir que no sería vencido y que saldría victorioso, por mucho que pasara. Cada vez que tenía un momento libre, entonaba Nam-myoho Renge-kyo con intensidad. Arremetí y avancé, superando todos los escollos. Pero esa experiencia me enseñó la certeza absoluta que ninguna oración al Gohonzon queda sin respuesta y que nada es tan poderoso como hacer Daimoku. Al igual que muchos de ustedes, yo también puedo dar fe y validez que ninguna oración queda sin respuesta y que el Daimoku es muy poderoso. Recuerdo que en mi etapa de preuniversitario, mi Daimoku iba dirigido a ingresar a una universidad que pueda desarrollar el mejor potencial que tenía yo. En mi segunda postulación a la uni, me esforcé con esta determinación. ¿Y qué creen que pasó? No ingresé. Luego postulé a San Marcos e ingresé a la carrera de Ingeniería Química. Fue aquí donde me desarrollé al máximo. E incluso fue una profesora de San Marcos quien me recomendó en el trabajo en el que estoy actualmente. Les cuento esto porque muchas veces oramos y parece que los resultados no se dan como queremos. En ese momento nos toca ser pacientes y no desalentarnos. Seguir construyendo las causas para que en el futuro surjan circunstancias más favorables. Recuerden, ninguna oración quedará sin respuesta. Para concluir con la parte introductoria del estudio, en crear valor en todas las situaciones, Ikeda Sensei nos dice lo siguiente en la página 33. Creo que fue en esa época, la juvenil, marcada por el esfuerzo incesante para apoyar a este gran mentor del Kosen Rufu, cuando adquirí una buena fortuna inmensa y duradera. Además de eso, aprendí mucho sobre la naturaleza humana. En el mundo del budismo, nada es en vano. Al final de la segunda columna, en la página 33, podemos leer: la ley mística es una fuente de revitalización. Nos permite mantenernos imperturbables ante la adversidad y finalmente triunfar.
También es una enseñanza que nos lleva a crear valor a partir de todas las cosas y de dar a cada experiencia una aplicación positiva. Así es el poder inimaginable de entonar Nam-myoho Renge-kyo con el juramento de impulsar el Kosen Rufu. Desde niño me forjé en la división Futuro, lo que me preparó para estar en la DJM de manera activa. Siempre me decían, para la próxima reunión vas a hacer MC o vas a leer un Osho. Y yo decía, hi, sí, lo haré. La etapa juvenil es la mejor para esforzarnos al máximo por el Kosen Rufu. Practiquemos con seriedad y sinceridad para lograr ser victoriosos, cosechando tremendos beneficios y acumulando muchísima buena fortuna. ¿Qué les parece? ¿Vamos a seguir esforzándonos más? En esta entrega reafirmaremos nuestra actitud frente al trabajo y a la práctica budista, tomando como referencia pasaje de los escritos de Nichiren Daishonin. Sigamos entonando Daimoku e impulsando el Kosen Rufu. Revitalicemos con cada actividad en la que participemos y hagamos frente a la adversidad para finalmente decir, he triunfado. Doy pase a la señorita Carolina Maiwa para continuar con el estudio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Bien, vamos a continuar con el estudio, pero ahora abordando el primer extracto de Gosho, ¿sí? Que aparece en la página 34. A continuación, el joven Roberto Guzmán iniciará con la lectura. El Sutra Vimalakirti afirma que si el corazón de las personas es impuro, su tierra también lo es. Pero si su corazón es puro, igualmente puro es el sitio en que viven. No existen en sí mismas una tierra pura y otra impura. La diferencia solo reside en el bien y el mal que hay en nuestro interior. El logro de la budeidad en esta existencia, escritos de Nichiren Daishonin, página 4. Gracias, Roberto. Muy bien, entonces vamos a empezar a profundizar en este extracto de Gosho a través de los siguientes 7 subtítulos. Bien, en el primer subtítulo, en la página 34, de nombre El budismo Nichiren es una filosofía de transformación interior, Ikeda Sensei enfatiza sobre el principio de que a través del cambio profundo de nuestra propia vida podemos transformar la realidad del lugar en donde vivimos. Asevera que el lugar donde residen los Budas, que se caracteriza por ser puro, y el lugar donde residen las personas comunes, que se caracteriza por ser impuro, no son dos lugares o espacios separados. Nos enseña que estas distinciones aparentes expresan nada más que el bien y el mal que habita en el corazón de las personas que residen o viven en estos lugares. Todo esto se resume entonces a que si realmente, no viendo la realidad actual de nuestra sociedad y país, si realmente anhelamos un cambio social, la clave yace en transformar profundamente nuestra mentalidad. Y justamente el subtítulo que sigue, de nombre Convertir la ilusión en iluminación, tiene mucho que ver o complementa el primer subtítulo. Aquí en el segundo subtítulo, aún en la página 34, el presidente Ikeda destaca, ¿no?, el medio por el cual podemos transformar las ilusiones en iluminación, lo que da paso a esta transformación interior. Cita otro extracto del Gosho, El logro de la budeidad en esta existencia, que a continuación el joven Roberto Guzmán nos acompañará con la lectura. Lo mismo ocurre con un Buda y un ser humano común. Se denomina persona común a la que vive en la ilusión, pero cuando esa persona está iluminada, pasa a llamarse Buda. El logro de la budeidad en esta existencia, escritos de Nichiren Daishonin, página 4. Gracias, Roberto. Entonces, en ese sentido, Ikeda Sensei asegura, ¿no?, que la diferencia entre un Buda y una persona común no es más que la diferencia que hay entre un estado de vida iluminado y otro en el que imperan las ilusiones. Además, nos enseña que el medio para transformar la ilusión en iluminación es la práctica de entonar Nam-myoho Renge-kyo. Hacer Daimoku
nos permite disipar la oscuridad fundamental, que es la causa raíz de todas las ilusiones, lo que produce el sufrimiento, ¿no? Y hace que se manifieste en nuestra vida el estado de budeidad que poseemos intrínsecamente. Asimismo, el maestro Ikeda asevera que absolutamente todas las oraciones que están basadas en la ley mística activarán sin falta las protecciones o la protección de las funciones benevolentes del universo. Refuerza este punto citando un extracto del Gosho, La supremacía de la ley, donde se lee: cuanto más firme es la fe, mayor es la protección de los dioses. Por lo tanto, pase lo que pase, debemos perseverar decididamente en nuestra práctica budista. Solamente a través de nuestra firme fe podremos incrementar la protección de estas funciones solidarias. Finalmente, Ikeda Sensei nos exhorta a que si hacemos Daimoku con sinceridad y sobre todo nos esforzamos por resolver nuestros problemas, los Budas y Bodhisattvas del universo responderán sin falta. Pasamos al siguiente subtítulo de nombre: Los lugares de trabajo son ámbitos de entrenamiento para adquirir confianza, que se halla en la página 35 de nuestra nueva era. Aquí, Ikeda Sensei nos alienta a considerar nuestros empleos como espacios de entrenamiento, aplicando en todo momento el siguiente pasaje del profundo significado del Sutra del Loto, donde se lee lo siguiente: considere el servicio que presta a su señor feudal como la práctica del Sutra del Loto. A esto se refiere la frase: no existe ningún asunto de la vida o del trabajo que contradiga la realidad verdadera en ningún sentido. Entonces, cada espacio de nuestra vida cotidiana y del mundo en que vivimos refleja los principios del budismo. La alegría de nuestra práctica no es diferente a la dicha que sentimos de vivir. Ikeda Sensei incluso nos alienta a tomar como ejemplo las impresionantes victorias de nuestros camaradas de fe, que lograron solamente gracias a la fuerza de su práctica budista, y ganaron respeto y se volvieron personas confiables para sus empleadores y colegas en su ámbito laboral. Entonces, la victoria de estos camaradas de fe es porque ellos se basaron en el principio budista que dice: el lugar donde uno practica y honra dicha enseñanza es el lugar de la iluminación hacia el cual se encamina. En otras palabras, confrontaron dificultades valientemente y persistieron esforzándose en el sitio de trabajo donde estaban, empoderados nada más que por su fe y su práctica budista. Realmente son estas pruebas reales las que dan poder o testimonian la grandeza del budismo Nichiren. Continuamos entonces con el siguiente subtítulo en la página 35 todavía, que tiene como nombre Los valores de la belleza, el beneficio y el bien. Aquí Ikeda Sensei cita las palabras de su maestro, el presidente Toda, respecto a 3 aspectos que Toda Sensei alentaba a los jóvenes a buscar durante la búsqueda de un empleo, ¿no? 3 aspectos que no debían o serían los ideales que contenga un empleo. Estos son, ¿no?, el valor o el valor, sí, de la belleza, el valor del beneficio y el del bien, que concretamente hace referencia, por ejemplo, el valor de la belleza al trabajo al que a uno mismo le resultara atractivo. El valor del beneficio, que nos brinde pues una seguridad económica, ¿verdad? Y el valor del bien, que nos permita contribuir a la sociedad. Sin embargo, pasando al siguiente subtítulo, ser indispensables, Ikeda Sensei nos alienta diciendo que hoy en día es muy complicado, ¿verdad?, encontrar un empleo que reúna estos 3 valores. Y justamente por ello, el presidente Yosei Toda alentaba constantemente a los jóvenes diciéndoles lo siguiente: Los jóvenes no deben desalentarse.
pongan toda su energía en el trabajo que tengan en este momento y sean personas indispensables en ese lugar. Si hacen daimoku al Gohonson y siguen dando lo mejor, tarde o temprano encontrarán un trabajo que los hará felices, les dará buenos medios de subsistencia económica y les permitirá hacer una contribución positiva a la sociedad. Este es el beneficio de la fe. Cuando miren atrás y recuerden sus empleos poco estimulantes, verán que nada de lo que hicieron fue en vano y que todo les sirvió para crecer y adquirir capacidades. Llegarán a entender que cada cosa tiene un sentido. Se los aseguro por propia experiencia. Nuestra fe se expresa en la vida y en la sociedad. Es así la fuerza que posee el budismo. Yo soy Toda. Muy bien, entonces, a través de estas palabras, ¿no?, del presidente Toda, Ikeda Sensei nos aconseja, ¿no?, nos insta a los jóvenes que al momento, ¿no?, de tomar decisiones sabias en la vida, también es muy importante consultar, ¿no?, con familiares o con camaradas de fe experimentados y confiables, ¿no? Y que de esa manera nos esforcemos en dar prueba real de victorias y satisfacción, ¿no?, viviendo siempre fieles a nosotros mismos. Continuamos entonces con el siguiente subtítulo, Adoptar una actitud positiva, en la página 36, en donde Ikeda Sensei trae a membranza un aliento que Nichiren Daishonin le brindó a Shio Kingo, ¿no?, respecto a adoptar una actitud positiva en todo momento. El contexto de este aliento se basa en que Shio Kingo sentía descontento, ¿no?, con las tierras que su señor feudal le había adjudicado. Al respecto, Nichiren Daishonin alienta a este fiel discípulo a adoptar la siguiente postura. Son tierras excelentes, realmente excelentes, para que la buena fortuna de Shio Kingo se multiplicara, e incluso le recomienda evitar posturas resignadas o transigentes. En cambio, exhorta a Shio Kingo a ver el panorama con los ojos lúcidos de la fe y con profunda determinación de hacer el juramento inamovible de triunfar. Finalmente, en el último subtítulo, en la página 37, que lleva como nombre La confianza es un tesoro sin par, y el último ya con respecto al primer extracto de Gosho, Ikeda Sensei nos alienta a jamás abandonar nunca la actitud de seguir avanzando y de dar lo mejor de uno mismo. Vivir de esa manera ayuda a uno mismo a ganarse la confianza de los demás, y esa confianza es para nosotros los jóvenes un tesoro sin precio. Al igual que un diamante brilla con el mismo fulgor, cualquiera sea el lugar donde nos encontremos, nosotros, los jóvenes Soka, debemos brillar en cualquier situación en la que nos encontremos. Así como el Daishonin señala en el Gosho, cuanto más lejana es la fuente, más larga es la corriente, donde se lee, la virtud invisible genera recompensas brillantes y tangibles. Si siempre somos sinceros, nos alienta el maestro, las personas observadoras y conscientes lo notarán con seguridad. Entonces, continuemos desplegando nuestros mejores esfuerzos en el logro de nuestra revolución interior, transformemos la ilusión inherente a nuestra propia vida en iluminación, seamos personas indispensables de confianza y de respeto en nuestro lugar de trabajo y siempre avancemos adoptando una actitud positiva en todo momento. A continuación le doy pase al joven Roberto Palomares. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Akiko. Bueno, ahora continuemos con el estudio. Vamos a estudiar ahora el siguiente pasaje, el segundo. Y para ello, por favor, nos ubicamos en nuestra novedad 271 en la página 37. ¿Sí? Vamos a dar lectura al pasaje con el apoyo del joven Roberto Guzmán. Dado que el budismo se ha ido subvirtiendo en forma gradual, también el mundo secular se ve sumido en la corrupción y en el caos. El budismo es como el cuerpo y la sociedad
como la sombra. Cuando el cuerpo se inclina, la sombra también lo hace. Comparación entre el Sutra del Loto y otros sutras. Escritos de Nichiren Daishonin, página 1085. Gracias, Roberto. Ahora estudiemos la disertación de Ikeda Sensei, donde vamos a aprender 3 puntos importantes. El primero, el principio de la inseparabilidad de uno y su entorno. El segundo, la importancia del entrenamiento en la juventud. Y el tercero, la propuesta del maestro de Daisaku Ikeda hacia el 2030. Para el primer punto, vamos a estudiar el primero y el segundo subtítulo. El primero, las cuestiones mundanas no son en modo alguno contrarias a la ley mística. Ahora que hemos leído este pasaje, ¿qué nos enseña? Nos afirma que los asuntos de la sociedad no son en absoluto contrarios a la ley mística. Sobre este punto, Ikeda Sensei nos dice, el funcionamiento social debería estar fundado en una filosofía que enseñe el valor y la dignidad de la vida. ¿Qué pasa si no es así? Resalta que se pierden los principios orientadores y se cae en confusión, y como resultado, el pueblo sufre. Por esa razón, Nichiren Daishonin se dedicó a establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra. En el siguiente subtítulo, dar paso a la abundante sabiduría del budismo, Ikeda Sensei refuerza este principio diciendo, mediante el siguiente pasaje de Gosho de El Kalpa de disminución, nos va a enseñar que la fe y la vida cotidiana, el budismo y la sociedad son inseparables. No hay cómo separarlos. Demos lectura con el apoyo del joven Roberto Guzmán. La persona de sabiduría no es la que practica el budismo alejada de los asuntos mundanos, sino, antes bien, la que comprende cabalmente los principios con los que el mundo se gobierna. El Kalpa de disminución, escritos de Nichiren Daishonin, página 1167. Sensei fundamenta este Gosho en el último párrafo de la segunda columna de la página 37. Nos dice, en nuestra práctica cotidiana del budismo, en momento en que nos vemos con demasiadas tareas y obligaciones, a veces pensamos en posponer las actividades de la Soka Gakkai para cuando tengamos más tiempo libre. Sin embargo, poner la fe en práctica en la vida cotidiana significa asumir todos los desafíos de la vida como parte de nuestro compromiso budista. La conclusión de este pasaje Gosho lo encontramos en el siguiente párrafo, que nos dice, cuando el cuerpo de nuestro juramento en la fe está bien firme, podremos conducir la sombra de nuestro trabajo y de nuestros asuntos diarios en dirección más positiva. Entonces, de forma concreta, ¿qué significa esta conclusión que nos da Ikeda Sensei? Y igual Ikeda Sensei lo ejemplifica más adelante, nos dice, ante dificultades de trabajo u otras cuestiones que surgen en la vida, si las asumimos con actitud seria y firme y perseveramos en la fe, podremos desplegar la sabiduría y fortaleza para superarlas. Y así, en ese proceso, lograremos un impresionante desarrollo personal. Ahora, vamos a ver el segundo punto, la importancia del entrenamiento en la juventud. ¿Sí? Y para ello vamos a la página 38. En el subtítulo, el hierro se convierte en una magnífica espada cuando es sometido al fuego y a los golpes. Esta parte es un tema central para todos nosotros. Ahora que estamos estudiando este pasaje, la interrogante sería, ¿quiénes conducirán en dirección positiva los asuntos de la sociedad? Los 3 presidentes fundadores coincidieron en que la juventud tenía el inmenso potencial y el poder sin límites para realizarlo. Por esa razón, Ikeda Sensei centró todas sus energías en su forjamiento. Sensei nos insta a que la juventud sea la época en la que debemos trazar las bases de una buena fortuna perdurable. Y toda Sensei nos advierte, la época dorada de la juventud les pasará de largo si lo único que hacen es quejarse de sus circunstancias en lugar de ponerse a actuar. Y para reforzar este punto, leamos un pasaje de Gosho de Carta de Desao. El hierro se convierte en una magnífica espada cuando es sometido al fuego
y a los golpes. Carta desde Sado, escritos de Nichiren Daishonin, página 322. Gracias, Roberto. Entonces, como conclusión, nos alienta a esgrimir la filosa espada de la ley mística, cortar las raíces del sufrimiento y extender una sólida red de paz y de esperanza. Ahora vamos a estudiar el tercer punto que hemos mencionado, la propuesta del maestro Ikeda hacia el 2030. Pero antes de continuar con el subtítulo Trabajar juntos por un cambio, quisiera hablarles sobre los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Saben a qué se refieren estos ODS? Más o menos. Ok. En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino con el que mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás. La agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen que la erradicación de la pobreza debe ir de la mano de estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales como la educación, la sanidad, la protección social y las perspectivas de empleo, al tiempo que se combate el cambio climático y se protege el medio ambiente. Los ODS constituyen un compromiso con los que se busca abordar los problemas más urgentes del mundo y están todos interrelacionados. Son un llamado universal a la acción para responder de manera sostenible frente a la amenaza del cambio climático, repercutiendo de forma positiva en la manera en que gestionamos nuestros frágiles recursos naturales, fomentando la paz y sociedades inclusivas, para reducir las desigualdades y contribuir a que prosperen en las economías. Entonces, luego de aprender sobre los ODS, que lo podemos encontrar en la página de las Naciones Unidas, también hay un avance por cada país. Si queremos ver qué es lo que está pasando en el Perú sobre estos 17 puntos, lo podemos buscar en la página de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, luego de aprender sobre los ODS, ¿saben qué nos está confiando Ikeda Sensei para nuestra sociedad peruana? En la propuesta de paz del año 2020 encontramos la respuesta y nos dice, y esto está en nuestra nueva era también, en la página 38 en la segunda columna, nos dice, exhorté a mis congéneres de cada lugar, y en especial a los jóvenes, a que convirtiéramos el decenio próximo en una década de acción, en la cual pusiéramos en marcha un amplio espectro de actividades para concretar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de las Naciones Unidas, antes de la fecha límite del 2030. Coincidentemente, una fecha importante para nosotros, ¿cierto? Centenario de la fundación de la Soka Gakkai, y también la meta de PSG, ¿cuál es? 10.000 nuevas familias, ¿no? ¿Es una coincidencia? No creo, ¿no? Estamos luchando junto con la sociedad. Se tiene que ver reflejado. Entonces, Sensei confía que la revolución humana en la juventud transformará drásticamente la sociedad, las naciones y el escenario global. Ahora pasemos al siguiente subtítulo que nos dice Apoyo a nuestro movimiento de revolución humana. El presidente Ikeda se ha reunido con grandes personalidades alrededor del mundo, personas que comparten la visión de la Soka Gakkai, y una de ellas fue el Dr. Aurelio Peccei, cofundador del Club de Roma, un foro de pensamiento internacional enfocado en los problemas globales derivados de los recursos limitados del planeta, quien ya tenía conocimiento del presidente Ikeda antes de su diálogo. Y aún más, tenía plena conciencia de la forma en que nuestro primer presidente Tsunesaburo Makiguchi había muerto en prisión, y conocía bien la lucha de nuestro segundo presidente Yosei Toda tras las rejas. En el primer encuentro con el doctor Aurelio Peccei, Ikeda Sensei recuerda 2 puntos. El primero, que el doctor trajo
a su encuentro un ejemplar de su novela La Revolución Humana, traducida al inglés. Y el segundo recuerda que dijo que llevaba mucho tiempo proponiendo la idea de una revolución humanística y que veía plasmada en el movimiento de la soca lo más sustancial e importante de esa búsqueda. Por esa razón, el doctor Pesey afirmó que la juventud era la que cambiaría el mundo y que lo lograrían a través de su propia transformación interior. Esto lo vamos a encontrar en el siguiente subtítulo, una tradición inalterable en la forja de valores humanos. Entonces, la organización que asumió grandes incontables desafíos y avanza con la juventud a la vanguardia, ¿cuál es? La Soka Akai. Y Ikeda Sensei nos dice, el nuestro es un movimiento por el cambio, guiado por jóvenes sólidamente afirmados en la realidad y dedicados de manera responsable a las exigencias inmediatas de sus estudios y de su trabajo. Ahora finalmente en el subtítulo, los jóvenes bodhisattvas de la tierra construirán el futuro. Ikeda Sensei, confiando 100% en los jóvenes de todo el mundo, expresa su esperanza y su expectativa. Nos dicen, sí, en cada rincón del mundo, los jóvenes bodhisattvas de la tierra siguen tomando la iniciativa con dinamismo en los lugares donde se han comprometido a cumplir su misión, consagrando toda su pasión y su fuerza, el futuro de nuestro planeta será radiante. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada uno de los ponentes. A continuación, escuchemos las conclusiones de todos los puntos desarrollados a cargo de la señorita Miriam Lindo, coordinadora nacional de la División Juvenil Femenina. Adelante, Miriam. Buenas noches con todos. Buenas noches. A continuación, me gustaría compartir con ustedes 3 conclusiones y un compromiso de las divisiones juveniles tras esta maravillosa disertación que hemos estudiado el día de hoy, titulada Los jóvenes son la esperanza de la sociedad. Sean indispensables en sus lugares de trabajo. Como primera conclusión, en el inicio de la disertación podemos reconocer claramente el profundo aprecio que sentía Toda Sensei por los jóvenes, en quienes depositaba sus más grandes esperanzas. Ikeda Sensei compara ese profundo aprecio que su maestro Toda y él sentían por los jóvenes con la temporada del florecimiento de los cerezos. Como sabemos, los cerezos atraviesan el invierno más frío y resisten esta temporada o etapa para luego florecer y abrir sus hermosos capullos en flor. ¿No es así? Este proceso que queda entrañable para Ikeda Sensei y la valoración de que, especialmente la etapa de la juventud, es aquel proceso donde el sufrimiento nos hace más fuertes aún y podemos demostrar nuestro calibre humano. ¿No es así, divisiones juveniles? Muy bien. A propósito, quería compartir con ustedes que la DJF, desde el mes de agosto, volvemos a activar en adelante las actividades mensuales denominadas Taller Floreciendo como el Cerezo. Y por ejemplo, para el mes de agosto, vamos a estudiar junto con las amigas y miembros de JF, amigas Soka y miembros de JF, el tema Así y todo me propongo florecer, del libro Sabiduría para ser feliz y crear la paz, volumen 1. Seguidamente con esta primera conclusión, el budismo Nichiren nos enseña a transformar todo de manera positiva y a convertir cualquier veneno en remedio, donde aquellas circunstancias retadoras, como por ejemplo en el campo laboral, en el campo sentimental, académico, familiar, pueden desencadenar en nuestra vida 2 oportunidades, y estas son de crecimiento y de victoria. Permítanme compartirles que el año pasado, en septiembre del 2024, en el contexto de la inauguración de nuestra nueva sede central, todos recordaremos ese mes maravilloso de agosto, septiembre, los preparativos. En el campo laboral fui seleccionada, asignada para ser parte del equipo llamado
creando comunidades de indagación con los egresados de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard. Para mí esto representó una oportunidad de crecimiento profesional, laboral. Yo estaba muy contenta, pero también esto significaba una oportunidad de crecimiento en horas de trabajo, en horas de esfuerzo. Y desde el minuto 1 que supe de esta oportunidad profesional, siempre puse en mi corazón y en mi mente frente a Go Johnson que no iba a retroceder, que no iba a disminuir mi energía, mi compromiso, mi entrega, mi oración en este camino que estábamos en pleno inauguración de nuestro centro cultural. Seguidamente, podemos resaltar que el budismo Nichiren es una filosofía de transformación interior que concede la importancia de que todos los seres humanos podemos transformar nuestro entorno si elevamos nuestro estado de vida. Es decir, la clave del cambio social yace en que cambiemos profundamente nuestra mentalidad y nuestra postura interior en cuerpo y mente. Determina la transformación positiva del hogar donde vivimos, del centro laboral donde nos desempeñamos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente manifiesta Ikeda Sensei. Seguramente hemos pensado en algún momento que nos vemos con demasiadas tareas y obligaciones. A veces pensamos, o tal vez hemos pensado en postergar o dejar de hacer actividades de la Soka Gakkai para cuando tengamos tiempo libre. Sin embargo, dice Ikeda Sensei que poner la fe en práctica en la vida cotidiana, es decir, fe igual a vida cotidiana, significa asumir todos los desafíos de la vida como parte de nuestro compromiso budista. Por eso, incluso si estamos ocupados, necesitamos orar con la determinación de participar en las actividades de la Soka Gakkai de la mejor manera posible, de vivir con la convicción de que la Soka Gakkai es mi vida misma. Cuando el cuerpo de nuestro juramento en la fe está bien firme, podemos conducir la sombra de nuestro trabajo, la sombra de nuestro estudio, la sombra de nuestro hogar y de nuestros asuntos diarios en dirección más positiva. Es decir, Ikeda Sensei señala, basemos nuestra vida a la lucha del Kosen Erufu y seamos número 1 en la fe. A consecuencia de ello, lograremos ser los mejores hijos que nuestros padres puedan tener al lado, los mejores colaboradores o empleadores de una empresa, los mejores estudiantes que nuestros maestros puedan tener. ¿No es así, divisiones juveniles? Muchas gracias. Como tercera conclusión y última, permítanme precisar la orientación del maestro. Finalmente, el hierro se convierte en una magnífica espada cuando es sometida al fuego y a los golpes. El maestro Toda solía decir a los jóvenes, la época dorada de la juventud les pasará de largo si lo único que hacen es quejarse de sus circunstancias en lugar de ponerse a actuar, en lugar de ponerse de pie. Por eso quisiéramos culminar con estas conclusiones con un compromiso a nivel de las divisiones juveniles. Nosotros, los jóvenes del Perú, somos la esperanza del presente. Cuando menciona Sensei, la revolución humana de la juventud transformará drásticamente la sociedad, las naciones y el escenario global, y esto se va a hacer realidad en base a nuestra propia transformación interior. Queridos juveniles aquí presentes, teniendo a nuestro maestro en cada momento en nuestro corazón, siendo valientes frente a las dificultades y renovando nuestro compromiso sincero de luchar por el Kosen Erufu, despeguemos este viaje hacia nuestra actividad juvenil en el mes de marzo del 2026, mes del maestro y el discípulo, donde la marea juvenil asumirá el compromiso de hacer realidad el sueño de su maestro. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? ¿Desde cuándo? Desde hoy. Hoy, lunes 4 de agosto, no hay que esperar más. Y como gran punto de partida, caminemos con nuestros líderes de las divisiones de mayores,
y salgamos al encuentro de nuestros miembros y amigos Soka, y que estas visitas casa a casa, corazón a corazón, representen un encuentro de esperanza tal como lo estuviera haciendo Ikeda Sensei, y vayamos por la victoria del maestro y del discípulo. Juveniles hoy presente, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Ahora escuchemos la experiencia de vida, en primer lugar, del joven Luciano Arquiñego, coordinador del sector Siglo XXI. Tengan todos muy buenas noches. Agradecer a todos por la presencia, el esfuerzo que han logrado de asistir a esta reunión. A mí casi no llego, pero llegué. Bueno, voy a comenzar a dar lectura a mi experiencia. Estimados compañeros de fe, mi nombre es Víctor Luciano Arquiñego Millán. Tengo 21 años y la gran buena fortuna de haber nacido en un hogar budista. Gracias a mi abuelita Rosa Norma Muñoz Valencia. El budismo Nichiren actualmente formo parte del departamento de Sokahan y tengo el orgullo de liderar la división juvenil masculina del sector Siglo XXI. Desde pequeño he podido sentir los beneficios de la práctica budista, pero uno de los momentos que marcó un antes y un después fue cuando no logré ingresar a la Universidad Agraria La Molina. Me sentí frustrado, triste e incluso llegué a cuestionarme a mí mismo. Sin embargo, en medio de esa desilusión recibí un fuerte aliento de parte de mis compañeros de fe. Ellos me alentaron diciéndome: mientras sigas luchando por el Kosen Rufu, no tienes nada que temer. La victoria llegará. Esas palabras me devolvieron la esperanza y encendieron nuevamente mi determinación a no rendirme. Y con más daimoku, reforcé mi decisión de salir adelante como digno discípulo de Ikeda Sensei. Fue en ese proceso que tomé la firme decisión de buscar un trabajo, solo los fines de semana, que me permitiera seguir estudiando y a la vez contribuir económicamente en casa. Gracias a la buena fortuna que fui acumulando al apoyar en las actividades y a mi oración sincera, fue así que el trabajo, normalmente uno, desde ese mismo día que me decidí buscar un trabajo, a las horas siguientes un vecino me dijo, ¿no? Si tenía disponibilidad para trabajar, ¿no? Y me llamó a las horas y acepté, ¿no? Ese mismo día me llamó para ofrecerme una prueba laboral. Sin saber mucho de qué se trataba, acepté. Fui así como llegué al restaurante. Sí, era un restaurante. Sin imaginar que mi primer empleo sería como mozo. Empecé como runner, ayudante de mozo, sin experiencia, sin conocer nada de rublo y con muchos nervios. Pronto me di cuenta de que ser mozo no era simplemente llevar platos de un lado a otro. Yo estaba totalmente equivocado. Había todo un sistema de reglas, técnicas y exigencias detrás. Tenía que aprenderme la carta por completo, dominar los protocolos de atención al cliente y adaptarme rápidamente al ritmo acelerado y exigente de restaurante. Pero recordé algo que me enseñó en la reunión de Sokahan. Que un Sokahan siempre mantiene la calma, incluso en los lugares más agitados. Eso me tranquilizó y me dije a mí mismo: puede que no tenga experiencia, pero si sé algo es recibir a las personas con cariño y respeto. Y lo apliqué. Traté a cada cliente como si fuera un miembro de la Soka Gakkai, con respeto, amabilidad y una sonrisa de oreja a oreja. A pesar de todo, cuando se acercaba el final de mi turno, sentía en el fondo que no me iba a ganar el puesto. Creí que no había hecho lo suficiente, pero para mi sorpresa, al hablar con el dueño del restaurante, me dijo que quería contar conmigo en el equipo, porque había notado en mí una actitud positiva y una serenidad. Pues así como acordamos mi ingreso al trabajo. Con el tiempo, me fui puliendo en el trabajo y logré adaptarme
al ritmo del servicio en apenas 3 semanas de manera eficiente. Ahí hablando con mis compañeros de mozo que ya tienen un poco más de experiencia, me comentaron que todos comienzan como runner, pero normalmente su periodo de runner dura 6 meses a un año, ¿no? Y yo lo pude hacer casi en un mes, dominar la carta y todos los protocolos, ¿no? Demostrando que soy un verdadero discípulo de Daisaku Ikeda. Por otro lado, en cocina, donde las tensiones son constantes y la paciencia suele agotarse rápido, de verdad, muy rápido, era muy común ver discusiones o gritos. Varias veces me gritaron. Sin embargo, mis compañeros saben que yo soy budista desde el principio. Y muchos se sorprendían al ver cómo, a pesar de la presión, yo siempre mantenía la calma y respondía con serenidad. A pesar que ellos me gritaban o me llamaban la atención por pequeños errores que cometía, yo les respondía con todo respeto, ¿no? Les decía muchas gracias, no te preocupes, a la próxima será mejor, ¿no? Cuando me preguntaban por qué no reaccionaba como los demás, les decía, porque soy budista y me han enseñado que cada persona es digna de respeto. Con el paso de los días, mis jefes comenzaron a elogiarme, diciendo que tenía cualidades de liderazgo, lo cual me sorprendió mucho. Al principio me sorprendí, porque nunca me había visto de esa manera, pero al reflexionar entendí que esas cualidades no surgieron de la nada. Eran fruto de todos estos años de formación como DJM dentro de la Soka Gakkai. Como mencionó, soy coordinador del sector siglo XXI, también apoyo a mi área y entre otras zonas, ¿no? Y me puse a pensar, de verdad, dije, ¿de dónde salieron esas cualidades? Porque yo no me consideraba un líder, de verdad. Entonces me di cuenta que fue gracias a ese entrenamiento constante, ¿no? De apoyar, a las reuniones, coordinar las reuniones, fue que me permitió forjar y ganarme los elogios de mis empleadores que vienen a ser mis jefes, ¿no? Ahí entendí una gran verdad. La Soka Gakkai no solo forma líderes para las actividades, forma líderes para la vida. El gozo que me alienta constantemente es lo que creen en el Sutra del Loto. Parecen vivir en un invierno, pero el invierno siempre se convierte en primavera. Ni una sola vez desde la antigüedad alguien ha visto o oído que el invierno se convierte en otoño. Tampoco hemos sabido de ningún creyente en el Sutra del Loto que continúe siendo una persona común. El Sutra del Loto dice, si hay personas que escuchan la ley, ni una sola dejará de lograr la iluminación. Actualmente sigo trabajando en el restaurante y estudiando con determinación para ingresar a la universidad, porque tengo un propósito claro, desarrollarme para contribuir activamente en la sociedad y el Kosan Rufu. Como me enseñaron mis líderes, en el diccionario de un joven no existe la palabra derrota. Cada vez que me siento abrumado o siento que ya no puedo más, recuerdo esas palabras del señor Gustavo Nascimento, que fue el que dijo eso en una reunión de esa caja. Por eso, seguiré adelante, con el corazón firme unido a mi maestro, y la convicción de que mientras siga luchando por el Kosan Rufu, siempre lograré la victoria. Muchas gracias. Ahora invitamos al señor Gerardo Farroñay, coordinador del sector Leoncio Prado. Paso a compartir mi experiencia. Conocí el budismo a través de mi esposa, me casé con ella en la ceremonia budista. En ese entonces aún no practicaba porque tenía mis dudas. Mi padre me había inculcado la religión evangélica junto con mis hermanos. Sin embargo, él respetó mi decisión de casarme bajo la ceremonia budista. Desde niño sufrí una enfermedad a la piel llamada eczema lloroso. Provocaba muchas heridas. Mis padres gastaban la mitad de su sueldo solamente en mi curación. Por eso no podía usar ciertas ropas. Cuando ya después seguí avanzando, tuve a mis 2 pequeñas hijas y fui internado debido a una herida en el pie. Había infectado gravemente, la hinchazón era tal que existía la posibilidad que me amputaran el pie. Estuve internado un par de semanas y fue en ese momento cuando mi suegra me visitó llevando consigo Perú Seikyo. Ella me dijo con mucha firmeza, ahora es el momento
de comenzar a practicar e invocar Nam-myoho Renge Kyo. Desde ese día comencé a recitar con constancia. No sé en qué momento ocurrió, pero me di cuenta que ya no me salían heridas. Hasta el día de hoy no he vuelto a sufrir dicha enfermedad, ¿no? Tiempo después, la crisis económica en el Perú, muchas empresas comenzaron a cerrar. Me rescindieron contrato en el lugar donde trabajaba. Igualmente a la empresa de mi esposa. Nos quedamos sin ingresos, con deudas acumuladas. Nuestras hijas estaban en el colegio. El banco nos llamaba constantemente y hasta colocaban carteles con mi nombre en la cuadra exponiendo públicamente como moroso. Yo, encargado del sector, sentía mucha vergüenza, ¿no? Sin embargo, mi esposa y yo intensificamos nuestra práctica recitando más daimoku. Enfocamos el gocho. Toda oración tiene respuesta. Nam-myoho Renge Kyo es como el rugido del león. ¿Qué enfermedad, por tanto, puede ser un obstáculo? Y seguíamos inscribiéndonos en Perú Seiji y no dejábamos de buscar aliento. Así después, posiblemente, llegó una propuesta de Gloria y Cristal que me contrató como fotógrafo para cubrir campeonato infantil que organizaban. Cubría los partidos y además podía vender a los padres de familia. Mis fotos gustaban mucho por la experiencia que tenía tomando en los diarios que trabajé. Las jugadas le gustaban a los padres porque yo hacía algo diferente a los fotógrafos anteriores, ¿no? También colaboraba cuando podía como reportero gráfico en Perú Seikyo. En diversas actividades recuerdo que el señor Chima me alentó diciendo: ahora estás sin trabajo, aprovecha para activar todo lo que puedas, porque llegará el momento en que tendrás tanto trabajo que no podrás hacerlo como ahora. Y así fue. Luego me contrataron en otra empresa y volví a trabajar por todo el Perú y el extranjero. Viajaba mucho, ¿no? Durante mis viajes yo tomaba muchas fotos de paisajes, iglesias, de todo lo que había editorial, hasta las vestimentas, las comidas. Lo cual después fui a ofrecer a editoriales y me decían: la mayoría que viene a ofrecer sus trabajos son fotógrafos extranjeros. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué lindas fotos tiene? Y me compraron en soles y en dólares que yo ni me imaginaba. Y con eso pude contribuir a nuestro Saimu. Pagamos nuestras deudas, sobre todo los estudios de nuestras hijas mayores, quienes estaban en el colegio religioso muy estricto. Todo siempre acompañado de mi esposa, quien me alentaba e impulsaba a seguir haciendo daimoku junto a mis hijas y ahora mis nietas, ¿no? Gracias al Gohonzon, mi meta y determinación es seguir visitando a los miembros de mi zona, luchando por el Kosen-Rufo del Perú, haciendo chacubuco a mis familiares y amistades y contribuyendo activamente con el Sambio. Y en especial, activar conjuntamente con los jóvenes. Muchas gracias.